Bueno, tengo el placer de presentarla a Alejandra Jones y acá les voy a leer su currículum. Ella es de Buenos Aires y trabaja y vive en Buenos Aires. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica, el IAC, en Ginebra, Suiza. También es miembro de Asia, Asociación Cerámica Internacional en Argentina. Su formación plástica la hace en talleres de artistas de renombre en Buenos Aires. Y después cursa la licenciatura en Gestión Educativa en la Universidad de La Matanza. A partir de 1992 empieza su recorrido por el mundo. Tiene una beca en Sargadelos, en España, y después hace varias residencias y simposios. En India, en 2018, en China, en Shenzhen, en el 2017, me parece, bueno, no sé, en Avellaneda, y después vuelve otra vez a Sargadelos. Bueno, en docencia, de 1998 al 2013, enseña cerámica en la Cárcova y UNA, y da ahí todos los cursos. Después en la Universidad de Belgrano, también enseña varios años, y después da seminarios en escuela de cerámica, en las escuelas de cerámica en Tandil, Olavarría, Concordia, Mendoza, Salta y en Virginia, en Estados Unidos. Escribe el libro Cerámica Raku, una técnica, una pasión, con Ana María Di Vito. Y desde 1982 expone en muestras individuales y colectivas. Bueno, los premios, digamos, de más envergadura son el primer premio del Salón Nacional de Artes Visuales en el 2008. Y en el 2014 gana 2 grandes premios de honor del Centro de Arte Cerámico. Uno en arte cerámico y el otro en multiplicidad. Bueno, tiene obras en muchas colecciones, en el exterior, en el Museo de Faenza, en el Museo de Oakland, en el Museo de Cerámica del Cairo, en el Museo de Sargadelos, y en China, en Shenzhen y en Sambao. Y en la Argentina, en el Museo Galvez de Santa Fe, en la escuela, el Museo de la Escuela Rans, en el Palais de Glace, y también tiene en universidades y en embajadas. Así que bueno, Ale, te damos la bienvenida para que nos cuentes este lindo viaje que hiciste. Bueno, hola, formalmente buenas tardes y bueno, muchísimas gracias al CAC por la invitación y por todo lo que está haciendo. Realmente que creo que todo esto nos está uniendo un montón. Estamos teniendo vínculos que por ahí antes no se daban, así que bueno, muy contenta. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que están acá, porque además a muchos hace años que no las veo, y es una alegría, realmente. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que hicimos en el 2005 con María, mi hija, que ella estaba viviendo en Lima, y en el 2003 yo viajé en junio, y en todos los mercados y en tiendas buenas de Miraflores y de Barranco, se veía un tipo de cerámica que, bueno, era muy impactante y era toda blanca y negra en ese momento. Y yo inmediatamente cuando la vi me di cuenta que era humo. Yo venía trabajando hace muchísimos años con todas técnicas de ahumado, así que eso, bueno, eso para mí fue obvio, pero la perfección del diseño, eh, la verdad que me llamaba la atención, porque hacer una reserva con esa, digamos, con esa exactitud, yo sé que no es fácil. Entonces, bueno, yo quise ir a este lugar, nadie nos sabía decir bien dónde era, finalmente nos dijeron que era en Chulucanas, averigüé que daba 1000 kilómetros al norte de Lima, era una cosa
poco complicada para embarcarme, porque en ese momento María todavía no estaba entusiasmada con esta historia. Y, y bueno, quedó ahí, porque yo dije llegar a un lugar que no conozco a nadie, sin ningún contacto. En el 2005, por junio más o menos, me llama María y me dice, mira mamá, una colega mía, hablando de cerámica y demás, es de Chulucanas y me contó, además de la cerámica, me contó que ese pueblo había resurgido económicamente por su cerámica. Entonces ahí se enganchó, ella es socióloga, en ese momento estaba haciendo ahí una maestría, y eso la enganchó mucho como, digamos, que un pueblo resurja a través de la cerámica. Entonces armamos un proyectito, yo en ese momento estaba trabajando en el IUNA, en la Cárcova, lo presenté con estas dos vertientes, digamos, para ver la parte cerámica y para ver la parte de la digamos, de volver a tener, digamos, posibilidad de vivir de la cerámica. Y bueno, el proyecto salió, un poco la ilusión era que tuviéramos algún subsidio para bancar el viaje, cosa que no ocurrió, pero no importa, igual lo encaramos. Así que ahora voy a compartir pantalla. Me parece que me vas a tener que permitir... Ah, sí. Bueno. ¿Están viendo? A ver. Sí, Ahí sí, está. se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Bueno, así que todo fue muy, muy a las apuradas, porque María se estaba volviendo a vivir a la Argentina a fin de año, por noviembre más o menos, y entonces fin de septiembre partimos para Chulucanas. Bueno, como dije, queda a 1000 kilómetros al norte de Lima, se llega a Piura, después de 14 horas de micro, se llega a Piura, y de ahí, perdóname, ¿cómo? Y de ahí, acá partíamos de Lima, de ahí se llega a Piura y más o menos 1 hora más de micro, un micro que además hay que esperarlo porque no tiene horario, se va llenando a medida que se llena salen, digamos, y se hace este camino hasta Chulucanas. Este es el paisaje así achaparrado. Y bueno, en ese entonces Chulucanas no contaba con infraestructura, no tenía agua potable, tenía cloacas, digamos, pocas calles asfaltadas. No había, esta es la plaza principal, no había medio de transporte público. El medio de transporte público típico eran estos mototaxis en los cuales se trasladaba todo tipo de mercadería. Esta es María, y ven, ahí estaban haciendo ya obras que eran para cloacas. Y miren, todo tipo de mercadería. Acá estos pobres bichos iban, y fíjense que están yendo también en el asiento, ¿no? Bueno, también visitamos a 5 kilómetros de Chulucanas un pueblo, ellos le llaman caserío porque es chico, que se llama La Encantada, que es un lugar, un pueblo de alfareros y que tiene mucho que ver con esta historia que vamos a ver hoy. Bueno, las raíces de la cerámica Chulucanas están en la cultura bicús y la cultura tayán. De la cultura tayán lo que sacan es el paleteado, y de la bicús la decoración en negativo. Estamos hablando de culturas de 500 y 200 antes de Cristo y de 600 y 1200 después de Cristo. O sea, realmente estas son cerámica bicús. Acá podemos ver todas las decoraciones en negativo.
hermosas piezas. Algunas tuvimos la suerte de poder fotografiarlas en museos, y otras no están siquiera en el Perú, así que, bueno, las tomamos de libros. Qué hermosa pieza esta. Bueno, este es un Wako Biku. O sea, vemos claramente la decoración en negativo. Y esto es una pieza chulucanas contemporánea, también con decoración en negativo. Digamos, si bien proviene de estas dos culturas tan antiguas, la cerámica chulucana como tal nació alrededor de los 70, de fines de 60, 70, ¿no? 1970. Y tiene una historia bastante particular, porque toda esa zona era una zona de alfareros, alfareros, ahí hay una ciudad cercana que se llama Simbilá, bueno, una zona con mucha arcilla y que siempre habían vivido de la alfarería, y habían vivido bien de la alfarería. Pero ¿qué pasa? Con el advenimiento del plástico, de diferentes, digamos, materiales que sirven, que nos sirven para el uso cotidiano, la cerámica perdió rentabilidad. Y entonces los jóvenes, los hijos y nietos de estos alfareros de toda la vida se fueron a Lima, algunos se fueron al extranjero o simplemente dejaron la cerámica y se dedicaron a otras cosas. Y ocurrió que por ese entonces trabajaba en la posta médica de Chulucanas una hermana, Gloria Joyce, norteamericana, y que evidentemente era estudiosa de las culturas Icús y Tayán, y que vio en estos jóvenes, hijos y nietos de alfareros, una potencial posibilidad. De hecho, concretamente, Max Inga, que vivía en La Encantada, en ese caserío que les mostré, él era discapacitado motriz y iba a, digamos, a hacerse atender a la salita. Y entonces le llevaba a la hermana regalos hechos por él. Él era muy hábil con el modelado, no paleteaba. Y entonces, bueno, ella empezó a entusiasmarlo, a hablarle de la cerámica, de la posibilidad de la cerámica y de lo que sus ancestros habían hecho. Y al poco tiempo, ella se vincula con otro de los, digamos, iniciadores de esta cerámica, con Gerásimo Sosa Lache, y Gerásimo sí paleteaba, o sea, después vamos a ver todo el paleteado y todo eso, que es, digamos, el paleteado es la técnica típica Tayán. Y entonces le empieza a hablar a Gerásimo, por qué no probaba la decoración en negativo, y le hablaba de los bicús y de sus ancestros. Entonces un día Gerásimo le dijo, bueno, tráigame un huaco, que yo lo miro y veo de qué se trata. Y así fue como este Gerásimo. Así fue como la hermana le lleva un huaco bicús, él lo ve, inmediatamente se da cuenta que eso se trata de humo, y es muy simpático como lo cuenta, porque él dice que él ahí, cuando ve esa pieza, recuerda que cuando su madre cosía las ollas nuevas de terracota, él tiraba arcilla y se le quedaban pegadas. Entonces cuando la olla quedaba toda negra de humo, se salían los pedacitos de terracota, de reserva, digamos, lo que él había tirado finalmente era una reserva, y quedaba la terracota. Entonces,
ahí dice, cogí un pincel, hice algunos trazos un poco toscos, y lo ahumó, y al día siguiente, cuando vino la monjita, se lo mostró. Y ella le dijo, sí, este es el primer negativo luego de 2000 años. Así que bueno, esto fue súper interesante porque ahí entonces la hermana Joyce juntó a un grupo para que, bueno, desarrollaran esta técnica eh, contemporáneamente, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un paleteado Dayan y un paleteado, este es de Jerásimo. Y acá tenemos un negativo Vicus y un negativo contemporáneo. ¿Cómo hacen las piezas? Bueno, la factura por paleteado, por torno alfarero, después los vamos a ver en los talleres. Paleteado, torno alfarero, vimos un torno chablón, prensado de moldes también y colada, que en el 2005 cuando fuimos era una novedad. Después, bueno, a eso se le aplican los engobes y comienza el bruñido y el secado. Eso va al bizcocho. Después del bizcocho es cuando se le hace la decoración en negativo, y eso va a los hornos de ahumados. Ahí se ahuma con hojas de mango, que porque tienen mucho yodo ahuman bien, y luego las terminan, que después les muestro cómo la terminan. Bueno, acá está, por ejemplo, este es el proceso de paleteado, ¿sí? Entonces, primero hacen una pella, ¿sí? Para los que no son ceramistas, una pella, toman un pedazo de arcilla, le hacen una forma cónica y un hueco. Eso lo dejan un día, que se ore, que se ponga más firme, a eso le llaman comensado. Y al día siguiente, cuando está oreado, con una piedra por dentro y con una paleta de madera por fuera, van levantando, pero con una perfección que dejan todas las paredes del mismo grosor. Maravilloso. Ellos están muy orgullosos de este proceso y es muy difícil, realmente. Pero claro, digamos que no es productivo, o sea, ellos tienen que vivir de lo que venden y entonces, digamos, si quieren producir para ferias y para exportar y demás, el paleteado no les rinde. Entonces, bueno, en todos los talleres vimos tornos eléctricos, acá están prensando en un molde de yeso. En una de las fábricas vimos torno a chablón. Y la novedad, digamos, era estas coladas. Después viene el proceso de bruñido. Ellos bruñen 3 días más o menos. O sea, bruñen el primer día, lo dejan ahí orearse, al día siguiente bruñen de nuevo y realmente logran unos brillos que parece esmalte. Es maravilloso. Después entonces va a la primera quema, que es la quema de bizcocho, y cada taller tenía su modelo de horno, digamos, porque se los hacen ellos y cada uno se lo hace como puede, como averigua, como piensa que le va a ir mejor. Así que este es uno, este es otro, vimos un montón. Y este horno lo tenía Santodio Paz, que es este señor, que después vamos a ver su taller, y era el único horno a gas que había en ese momento. Y era bastante nuevo. Y después estaban estos hornos que estaban en el CITE Chulucanas. El CITE Chulucanas es un centro de innovación tecnológica y realmente había sido inaugurado 2 años antes. Realmente un lugar increíble. Yo como ceramista me volví loca porque había, digamos, se podía trabajar la arcilla desde la piedra hasta el final. Todos
las máquinas y los, digamos, para lograr todos los procesos, ¿no? Los secaderos, lo que pasaba en ese momento es que como recién estaba iniciándose, bueno, estaban aceitando el tema del funcionamiento, ¿no? Y también a este lugar van muchos capacitadores. Entonces se anotan y bueno, y hacen sus capacitaciones ahí. Después entonces del bizcochado, que es la primera horneada, se le hace el diseño, o sea, la reserva, ¿sí? Con barbotina. O sea, todo esto blanco brillante que vemos después del ahumado va a ser negro. Y todo esto que vemos gris, que es la reserva, después del ahumado, cuando se quite, va a quedar blanco porque estuvo tapado durante el ahumado. Bueno, acá tenemos un montón de piezas que ya tienen, ven, miren, son terracotas, evidentemente, porque adentro están rojas, tienen un engobe blanco perfectamente bruñido, brillante, y todo esto gris es el diseño, o sea, lo que después va a ser blanco. Acá tenemos otras piezas listas para el ahumado, con otro engobe. Y estos son los hornos de ahumado. Nuevamente, cada taller tenía su modelo de horno de ahumado y, por supuesto, tratan de que sea lo más efectivo posible, porque es bastante trabajoso. Este es otro horno de ahumado. Este es bastante posible de hacer. Y el proceso de ahumado no es que en una ahumada la pieza les queda ese negro que vimos. O sea, para ese negro profundo, profundo, tienen que hacer por lo menos 3 horneadas de ahumado, nos decían. Y a veces 4 y 5. Muchas veces no quieren llegar al negro. Entonces, bueno, ponen menos mango y hacen menos horneadas. Acá está el horno ahumando. Este era uno parrilla, le llamé yo, porque es una parrilla. Y estaba en un lugar bastante retirado del taller, con lo cual el viento evidentemente no le hacía nada. Y bueno, nos explicaron que en el momento del ahumado le ponían una chapa, cuestión de sostener el humo y que quedaran las piezas. Siempre la pieza hay que ir rotándola, ¿no? O sea, se hace un ahumado, se rota, se hace otro ahumado, se rota y así. Acá está, habíamos visto estas piezas dentro del horno, acá las está retirando, ya terminó el proceso ese. Ven que son las mismas que habíamos visto, que estaban listas para entrar, acá salieron. Bueno, acá está quitando la reserva, que es un proceso bastante también delicado, porque no se tiene que lastimar el engobe. Entonces con una piedra van soltando la reserva y una vez que soltaron todo, con agua la lavan. La pieza terminada es esta, que en realidad la estamos viendo gris por acá, porque la lavó y bueno, la foto la tomamos ahí, pero esto seco queda blanco, blanco impecable. Y después, cuando lo terminan, ellos le dan algún aceite, también hemos visto en algún taller pomada de zapatos, y después lo lustran, es impresionante, como quien lustra, no sé, zapatos con fuerza, ¿no es cierto? Se le terminan de levantar el brillo. Nosotros estuvimos en 2005, y en el 2004 se había declarado producto de bandera la cerámica chulucana.
Y eso fue muy importante para ellos, porque el producto de bandera es algo que representa el país, y que, y bueno, el, el país tiene la obligación, o por lo menos es lo que muestra como sus productos representativos. Por ejemplo, ellos tienen el pisco, la gastronomía, digamos. Y entonces, bueno, como cerámica, con toda la cerámica que ellos tienen, esta es el producto de bandera. Y ese producto de bandera porque es contemporánea, este es el tema. Porque cerámica maravillosa, Perú tiene para, para los que quieran. Pero esta se hace hoy. Bueno, estuvimos entonces visitando talleres, manufacturas y fábricas. Un poco los dividimos así porque hay muchos talleres. Santoyo nos dijo que había en ese momento como más de 200 talleres solo en La Encantada. O sea, imagínense, no sé, uno al lado del otro. Y muchos son familiares, o sea, trabaja la familia, madre, padre y algún hijo un poco más grande. Eh, y otros ya son manufacturas, o sea que tienen empleados, ya no es la familia que trabaja solamente, y otros son directamente fábricas, o sea, tienen máquinas, tienen otro nivel de producción. Bueno, este es el taller de Gerásimo, una persona maravillosa, muy interesante. Él no nos pudo mostrar demasiado porque había tenido una mala experiencia. Esto, qué cosa, ¿no? Eh, Hacía poco que ellos estaban vendiendo esta cerámica, digamos, al exterior, y justo les llegó una posibilidad de exportar. Y creo que eran alrededor de 1000 piezas. Sí, 1000 piezas. Entonces él tomó la casa de al lado, digamos, se agrandó obviamente para semejante producción y, bueno, hizo las piezas como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, con producción artesanal. Bueno, cuando vinieron a retirar el pedido, que ahí se entrega a pie del horno, digamos, se entrega, la gente que exporta se encarga de todo lo demás, digamos, del packaging, de todo. Le empezaron a descartar piezas porque tenían medio centímetro de diferencia, porque el diseño no era exactamente igual uno que el otro. Bueno, en fin, tuvo un mal rato muy feo económicamente y bueno, se estaba entonces rearmando el taller, digamos, achicándose y lo encontramos en ese momento. Después, entonces, en su taller, esta es la única pieza que pudimos ver. Pero nos dijo que, que en Piura, que fuimos a la municipalidad de Piura, había piezas de él y efectivamente vimos estas piecitas maravillosas. Estos son todos paleteados. Bueno, acá ven que no es una reserva negra, es un ahumado negro, es un ahumado, digamos, corto, ¿no? Bueno, y yo me puse muy contenta porque en el 2010 me invitaron a votar por su candidatura, que finalmente ganó este premio, y después lo nombraron ciudadano ilustre de la ciudad, así que bueno, sé que hoy está muy bien. Y después en la bibliografía, al final de la bibliografía yo puse un link de YouTube donde él muestra todo el proceso de paleteado y lo cuenta. Así que después cuando lleguemos a la bibliografía, si lo quieren copiar, lo pueden ver. Bueno, después fuimos a La Encantada a ver el taller de Max Inga,
Eh, y Max Inga era este señor, este alfarero, discapacitado motriz, que yo les conté, que, que le llevaba a la hermanita los regalitos. Eh, esta es su señora, ¿cómo es que se llama? La señora, pero nunca me acuerdo. Florinda Flores Chevo. Esta es su señora, él había fallecido, no lo pudimos conocer. Eh, y era muy habilidoso con el modelado. De hecho, tiene una pieza muy icónica y de la cual todo el mundo habla, que nosotros no pudimos ver, nadie nos supo decir dónde estaba el original, eh, que se llama el Cristo Campesino. En ese momento, él había estado, la historia de él él, cuando el pueblo ya no daba más para la gente joven, porque no había recursos y demás, él se fue al exterior, a Estados Unidos. Cuando volvió, la gente empezó, ella dice, la gente le empezó a tomar interés, o sea, como que sus cosas se empezaron a interesar, ¿no? Y ahí es donde él retoma la cerámica, le pone empuje, ahí es donde se encuentran este grupo y bueno, y esto comienza. Pero en el 2005, cuando fuimos nosotras, no había ahumado en el taller de él, tampoco vimos mucho modelado, o sea, eran estas piezas que estaban pintadas con sintético, en frío. Este es el taller, un taller familiar, el taller de Santos Flores y Narcisa Cruzosa, y no estaba en nuestra, digamos, en nuestra lista o en nuestra idea de entrevistar, pero el primer día, cuando salimos del CITE Chulucanas, y estábamos buscando, yo no me acuerdo si otro taller o qué estábamos buscando, le preguntamos a Santos, que estaba en la puerta de su taller, eh, bueno, le comentamos que veníamos del CITE, que estábamos haciendo este trabajo, y él muy amablemente nos invitó a pasar, nos mostró su taller y se ofreció a mostrarnos todo el proceso. Justo él estaba con estas piezas que están acá arriba, listas para ahumar. Entonces nos dijo, si ustedes quieren, yo les voy diciendo a qué hora el horno va a estar ahumando. Entonces fuimos, le sacamos foto, a qué hora voy a estar abriendo, entonces fuimos, le sacamos foto y así nos ayudó con esto de que el proceso, como es largo, es difícil de tener este recorrido, ¿no? Y su mujer, Narcisa Cruzosa, que es sobrina, esto fue casualidad, sobrina de Jerásimo, una mujer con muchísimo empuje. Ese día no la vimos, no la vimos en el taller, pero María sí la pudo entrevistar después, y ella formó el primer grupo de mujeres ceramistas chulucanas. Y hay que decir que en ese momento los hombres que venían trabajando de toda la vida, porque era un trabajo de hombres, no tenían la organización que tenían las mujeres, que hacía muy poquito, en 2001 se habían organizado, estamos hablando del 2005, ya habían conseguido, digamos, lo que nosotros llamaríamos personería jurídica, e inscribirse en un lugar que se llama CIAP, que es muy importante para ellos porque es lo que les permite exportar. Entonces, bueno, las mujeres ya habían conseguido esto, y ella era la presidenta de la asociación. Así que bueno, fue una alegría conocerlos, este es su taller, estas piezas ya las vimos, estas son todas las piezas terminadas, que muy agradecidas, porque imagínense que hacer todo este proceso para que pudiéramos verlo. Estas son todas piezas de ellos.
Y Juana Sosa Alache es hermana de Gerásimo y mamá de Narcisa. Eh, y lo que nos contó es súper interesante, porque ella dice que le gustó hacer cerámica de siempre, de chiquita hacía, eh, el padre, por supuesto, el padre de Gerásimo y de ella era alfarero, entonces tomaba arcilla y hacía sus juguetes, en fin, hizo cerámica desde siempre, pero tanto su papá primero como su marido después no querían que ella trabajara en la cerámica, porque eso es cosa de hombres. Entonces le decían, bueno, ¿por qué no te dedicas a la costura o al telar? O... Bueno, el tema es que ella hacía cositas, se las llevaba a Gerásimo para que se las quemara, después se las daba a la mamá para que se las vendiera, y ella sabía que era buena, era muy interesante. Eh, y bueno, lamentablemente por una desgracia familiar que tuvieron, y, y que tuvieron muchísimos gastos médicos, eh, se vieron en un momento muy complicado económicamente, y entonces ella empezó a hacer cerámica como más en serio, y se lo llevaba todavía a Gerásimo, y se lo daba a la madre y vendió todo. Entonces habló con el marido y le dijo, mirá, esto funciona. Y bueno, y así fue como ella empezó con su taller. Por eso realmente eh, el trabajo de las mujeres ceramistas de Chulucanas es muy nuevo, es muy nuevo. Bueno, ella trabaja con sus 3 hijos varones, y, y se dedica a, digamos, a estas figuras femeninas, las novias tan lindas, eh, las bailarinas de marinera. El baile de la marinera es un baile muy típico peruano que es hermoso, porque se baila muy rápido, y entonces todas las faldas van levantándose y es todo como un revuelo de faldas, ¿no? Entonces tenía varias bailarinas de marinera. Estos son los novios, enamorados, porque allí los novios son en el momento que se casan. Antes, lo que serían novio para nosotros son enamorados. Eh, una maternidad. Bueno, todos temas básicamente femeninos, pero miren qué calidad, ¿no? Bueno, este es un taller que nosotros fuimos a visitar porque, claro, se nos acercaba mucha gente, muchos ceramistas, eh, para que cuando se enteraron que estábamos haciendo esto, para que viéramos sus talleres. Y la verdad que no teníamos tiempo, eh, corríamos para todo, llegábamos a la noche muertas. Bueno, el único que pudimos cumplirle ir fue a este Wilmar Tavara. Este es su taller. Ah, las piezas de él quedaron abajo. Bueno. Este es Mariano Juárez, que quizá algunas conocen porque estuvo en la Argentina. Es su mujer Kyoko, también es ceramista. Un taller, a nosotros nos llamó la atención, este es el taller, con las distintas zonas que ahora les muestro. Esta es la zona donde se quita la reserva. Aquí están haciendo el prensado molde. Este es un medio hermano de él que trabajaba en el taller. Esta es la zona de bruñido. Acá está quitando la reserva. Estas son piezas que están bizcochadas. No, perdón. Estas están secándose para el bizcocho. Estas están bizcochadas.
y estas tienen reserva. Esta que se ve tan feucha acá, traté de hacerla yo, y realmente es muy difícil. Yo el paleteado ya ni quise probarlo, pero esto, no sé, parecía más sencillo, y es muy difícil mantener esa línea, ese diseño, esa precisión, porque la barbotina tiene grosor, digamos. Bueno, me resultó... Bueno, nos entusiasmó mucho este taller porque, bueno, además de tener mucha calidad, que la verdad que todos los que vimos la tenían, pero no tenía una pieza blanco y negro, fue como el diferente, ¿no? Era todo color, todo color. Estas son todas piezas de Maleno. Y este es Milton Charlequé Ramírez, medio hermano de Maneno. Eh, Había hecho esta barcaza y había inventado un dispositivo muy interesante, que es este que ven acá, porque él había estado en la playa de Huancayo, en Trujillo, y ahí están estas barcazas de totora, se pesca con lanza, entonces se montan arriba de la barcaza y, y van pescando con la lanza. Y él había quedado, bueno, muy entusiasmado con eso, entonces había hecho todo esta barcaza, que está preparada, ven, ya tiene su reserva, está preparada para el ahumado, y tiene este dispositivo que lo que va a hacer es que la barcaza navegue. Así que muy, muy encantador, muy jovencito. Bueno, trató de enseñarme con mucha paciencia aplicar la reserva. Esto ya es una manufactura, es el taller de Santorio Paz. Él, hijo y nietos de alfareros también, de gente de Simbilá. Y él, cuando se enteró de toda esta movida, de esta nueva cerámica, digamos, se acercó al grupo, se acercó a Jerásimo y empezó a trabajar con el negativo. Tiene un taller muy grande, bastante grande, este es su taller, pero ven que es todo blanco y negro. En ese momento era todo lo que el mercado pedía. Estos son otros sectores de su taller. Bueno, este fue el único taller donde vimos colada y él nos habló que era como una cosa novedosa, ¿no? Secado. Acá están los hornos, a ver si me parece que... Acá están, estos son hornos de ahumado y este es un horno de bizcochado. Y estos son piezas de Santorio, muchísima calidad sus piezas. O sea, fíjense lo que son las líneas logradas de esa manera, ¿no? Miren estos círculos. Y esta es ya una fábrica, porque, bueno, porque tenía ya máquinas y chablones y muchos empleados, y eran 5.000 metros cuadrados, enorme, enorme. Ahí se ve. Bueno, lo que nos contaba él es que, bueno, primero les muestro la fábrica. Ven, la fábrica es como una U enorme, que tiene este lugar en el medio, todos galpones alrededor, donde se trabaja, y ahí ese lugar en el medio es para que entren los containers cuando ellos exportan. Porque él nos contaba especialmente que el problema que ellos tienen es que a ellos les pagan la pieza al pie del horno. Y entonces ellos no, digamos, no ganan con otra cosa que sea el objeto cerámico.
Y entonces decían, nosotros sabemos hacer cerámica, no necesitamos que vengan a capacitarnos con eso, nosotros necesitamos capacitación en comercio exterior, en embalaje, en exportación, digamos, en todas las cosas que van a hacer que nuestro producto valga más. Así que estaban, digamos, con esa lucha de poder capacitarse y poder obviarse todos esos intermediarios bueno, que obviamente los perjudican, ¿no? Son los galpones, ahí está el chablón, y estos son los hornos de ahumado de él, que era un montón. Estaba toda esta línea y toda otra línea enorme para la derecha, y acá atrás todas las hojas de mango. Bueno, nos dio muchísima pena porque 10 días atrás acababa de entregar, no sé si eran 3.000 piezas. Generalmente cuando se hacen estas producciones muy grandes, nos contaba él y otra fábrica que vimos, si, por ejemplo, les encargan 3 modelos, entonces 1.000 de este, 1.000 de este, 1.000 de este, o sea, no variedad, sino cantidad. Acababa de entregar estos platos y estos cuencos, cacharros, y nos dio mucha pena perdernos todo ese proceso de ver los containers, de ver cómo se embalaba, todo eso no pudimos verlo. Y la otra fábrica que vimos fue esta, que tenía 2 modelos también, solo 2 modelos. Digamos, no fueron muy amigables, o sea, nos dejaron entrar, pero no pudimos hacer entrevista ni conocer mucho más de lo que vimos. También un lugar no tan grande como el de Sosa, pero enorme. Miren lo que es esta producción. Cantidad, cantidad, cantidad. Esto era otro galpón. Y bueno, nuestra conclusión, después de haber visto y pensado, es que ellos lograron, porque la hermana Joyce le dijo, cuando ellos formaron el primer grupo, les dijo, ustedes tienen que, así como sus antepasados dejaron su huella, ustedes tienen que dejar la suya. Entonces Gerásimo nos dijo, yo puedo hacer guacos, yo sé hacer guacos, pero yo quiero dejar mi impronta. Y creo que es lo que han logrado, ¿no? Creemos que esa es la verdadera identidad de esta cerámica. Digamos, no haber copiado, sino haber, digamos, resignificado. Así que, bueno, muy agradecidas a todos los que nos recibieron y nos ayudaron, y a ellos que se abrieron a contarnos, ¿no? Cuando yo volví a la Argentina, digamos, traté de mostrar esto donde pude, donde me invitaron, donde entonces di charlas, di talleres, di seminarios, y bueno, estos son algunos de los que di. También di clases a gente, yo en ese entonces daba clases por internet, y di bastantes de chulucanas, a gente de Vietnam, del sur. Por ejemplo, esto es en La Cárcova, en Berazategui, en Olavarría. Y bueno, cuando tuvimos que hacer esto acá, nos encontramos con el problema que no teníamos hoja de mango. Teníamos que saber qué horno íbamos a usar, digamos, cuál nos iba a ayudar con la ahumada, sobre todo en un periodo chico de tiempo, porque
las clases de la Cárcova eran 3 horas, a veces nos quedábamos más, pero bueno, no nos podíamos quedar todo un día, entonces había que lograr mucho humo en poco tiempo. Y bueno, estos son algunos de los hornitos que por supuesto todo el mundo con mucho entusiasmo inventó hornos, trajo propuestas. Probamos todo lo que la gente quiso, se probó. Y a mi criterio y en general lo que pensamos es que este tipo de horno es el que mejor funcionaba. O sea, es una lata, tiene estos hierros que se cruzan y una lata encima, que no tiene que ser muy chata, porque si es muy chata ahoga el humo. Conviene que sea así media altita. Y bueno, fíjense, acá pusimos el mate al lado para que se vea la altura de la lata. Son 2 latitas de tomate, con lo cual cualquiera que pueda conseguir que alguien le bizcoche puede en un balcón, en cualquier lugar, esto casi no hace humo, imagínense ese tamaño. Esta es Lucy Rizzi en la Cárcova. Bueno, y estas son piezas logradas por nosotros en la Cárcova. Como ven, bastante bien. Esto fue inmediatamente de llegar. Por ejemplo, estas son piezas chulucanas y estas son piezas de la Cárcova. Eso es todo Cárcova. Esta es una chica de la escuela de Avellaneda que trabajaba muy, muy bien, lograba muy buenos ahumados. Y miren también qué bueno el bruñido, ¿no? Bueno, depende del color que se le ponga abajo, va a ser el diseño. Claro, el engobe. Bueno, esta es la bibliografía que utilizamos y acá abajo tienen esto que les dije que es el link de YouTube para ver cómo se paletea a Gerásimo, porque paleteado hay mucho en YouTube, pero es lindo porque, bueno, porque él lo cuenta bien, paletea maravillosamente bien, así que si lo quieren ver. Bueno, eso es todo. Si alguien quiere preguntar, no sé si hay preguntas de la técnica, de... Y yo voy largando algunas. Buenas tardes. ¿Con qué reemplazaron las hojas de mango? Te pregunta. Bueno, con muchas cosas, pero lo que más resultó fue el papel de diario, todo lo que tuviera tinta. Se usaron hojas secas, se usó, la verdad que la gente es bárbara, cuando se entusiasma traen de todo. Después también cosas un poco tóxicas que descartamos por eso, ¿no? Como goma, ¿viste? Esas cosas que ahuman, pero bueno, la verdad que no está bueno usarlas. Así que entre hojas secas y papel de diario, papel de revista que tuviera tinta, eso funcionó bien, Probaron con la pinocha, da muy buen, la pinocha da muy buen color, queda metalizado. Ah, qué bueno. Sí. Yo creo que posiblemente se podría usar, si se consigue bosta de vaca o bosta de caballo, en el norte se usa el guano. ¿O probaron? ¿No? Pero no para esto, porque no, porque yo sí usaba para mis quemas anteriores, pero es otro tipo de ahumado, no se logra negro. Esa cosa tan pregnante que tiene ese negro. Es un ahumado
diferente. Y No, ahí, hoy, cuando estabas hablando, alguien preguntó si si a la barbotina le ponían alguna otra cosa para que se desprendiera más fácil. sí, a la bergotina le ponen ceniza. La mayoría te decía ceniza y algunos te decían ceniza y arena. Yo las que vi, las que medio pude tocar y vi, tenían ceniza solo, ¿no? Y nosotros probamos con ceniza y después las chicas fueron probando con kaolín, bueno, el tema es que eso quede porque tiene que quedar muy, muy agarrado para que no se cuele el humo, para que el diseño sea bien, que la línea quede bien perfecta. Igual cuando más se bien quema el gordo, ¿no? humo, ¿cómo? Más bien gordito el espesor de las capas, digamos. Más bien gordito, porque si no, no lo podés saltar después. O sea, cuando pegás con la piedra, si pusiste muy finito, queda pegado. Entonces necesitas grosor para que eso haga como una costra gorda y que suelte. Claro, sí, eso se veía en alguna de las fotos, que eran bastante espesor. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si la pasta estaba en estado de cuero o estaba cocida. Hola, Ya Vane. bizcochada. Hola. ¿En qué momento, Vane? En el momento que hacen la reserva, ¿es en bizcocho o es cocida? O sea, ya No, bizcochada la pieza. es bizcochada. Es bizcochada. Ah, bizcochada. Engobada. Claro, por eso tienen que ponerle algo para que pegue. Claro, porque si no se desprende, por lo que todos sabemos, pero para los que no son ceramistas, si nosotros colocamos barbotina que tiene humedad sobre bizcocho que ya no lo tiene, cuando eso seca tiende a desprender. Entonces, en este caso, lo que le ponen, digamos, habría que probar con magnesio, ¿no? Se me acaba de ocurrir en este momento, pero nunca lo probé. Tenemos que lograr que eso no, digamos, contraiga lo menos posible, ¿sí? Para que quede agarrado. Gracias, Vale. Beso grande. Beba quería preguntar algo. Hola, Beba. Te silenciaste, Beba. Ahora, dale. No, otra vez. Está silenciada. Beba está silenciada, ¿eh? No te escuchan. Ahora. No. ¿Ahora? Sí, ahora ¿Ahí? sí. Sí, Bueno, ahora sí. el tema es la barbotina sobre el bizcocho. Vos decís que con la ceniza no contrae tanto como para rajarse, porque ellos hacen un trabajo enorme. O sea, son piezas muy trabajadas. Tiene que ser un chicle esa barbotina para que no se raje. Sí. A nosotros, cuando lo hicimos acá, nos costó eso, encontrar. Porque claro, primero que cuanto más gruñido, más se desprende. ¿No? Una superficie más áspera agarra más. Cuanto más gruñido, más se desprende. Entonces, eso costó. Pero se pudo. Y una de las cosas que nosotros vimos es que era muy importante dejar secar la primer mano. Bueno, allá no lo vi, sino que no presté atención. Pero lo que vimos acá en la Cárcova fue que era importante que secara la primera mano antes de poner la segunda, la tercera, la cuarta o la que necesitáramos para que tuviera ese grosor. Entonces iba siendo como cuerpo, porque si lo pones gordo del vamos, chao, se desprende. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería hacer otro comentario para Alejandra. Alejandra, yo uso a veces para trabajar con relieve, pero en la parte de vidrio, cover, que es muy plástico y es muy viscoso,
que eso tal vez serviría para aplicar la barbotina haciendo el dibujo. Estoy pensando, no en voz alta, así como vos pensabas en el manganeso, creo que mencionaste. Magnesio, magnesio. Magnesio. En el magnesio, con el cover podría funcionar. ¿Y qué es el cover? El cover es una especie de caolín, si te digo, por ejemplo, es una especie de caolín que se usa cuando trabajas con vidrio en termofusión o demás, a veces se usa para aislar los moldes, que a mí para aislar los moldes particularmente no me sirve porque me sirve más el caolín. Pero yo lo uso, por ejemplo, en pomos de Sabora, de esos pomos, porque preparo la pasta con el cover, no con el caolín, porque el caolín me resulta que se quiebra y se vuelve miguita. El cover, que lo compras en Crecer, no sé si el ceramista lo tendrá o demás, es un polvo muy similar, es más blanco que el caolín, entonces eso yo hago como una crema con agua, lo pongo adentro del pomo y dibujo sobre un molde para que me copie ese relieve el vidrio. Y es muy viscoso, es muy agradable para trabajar, porque en vez de ser correoso como el caolín, si lo uso para el mismo objetivo, es más viscoso, es como muy plástico. Es para pensar también. Sí, capaz que habría que probarlo. Sí. Pienso que eso le podría dar mucha viscosidad a la barbotina para el dibujo. Ujú. Bueno, no sé, tiro una idea. Sí, está bueno. ¿Puede hacer una pregunta? Claro. Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre el tipo de arcilla que usan para las piezas, que favorece, si pensás que tiene que ver con la posibilidad de ese bruñido tan espectacular que hacen los peruanos, si el material mismo de la arcilla pensás que si define más allá del tipo de técnica de bruñido, ¿no? No creo. No creo porque si vos acá bruñís como bruñen, lo que pasa es que ellos bruñen mucho, o sea, se pasan 3 días bruñendo. Entonces, yo por ejemplo acá en Buenos Aires, en mi taller, gente que ha tenido mucha paciencia, acá tengo una presente, Mirta, es una gran bruñidora y bueno, se logra. Pasa que, bueno, uno por ahí no está acostumbrado a bruñir una pieza durante 3 jornadas, ¿no? Pero no pienso que una arcilla favorezca, pienso que no. Ok, Pero gracias. no tengo certeza tampoco. Bueno. ¿Y la temperatura que justo le están preguntando, más o menos a qué temperatura hornean, tenés idea? Y ellos hablaban de 1000 grados. Las piezas suenan, miren, acá les voy a mostrar. Las piezas suenan, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Suenan bien. No parece un bizcocho bajo, así que puede ser 1000, 1020 grados. ¿Y son arcillas locales las que utilizan? Sí, ellos tienen ahí canteras y sacan su arcilla. El único que sí dio precisiones de temperatura es el Santodio, que tiene el horno ese a gas, que él sí nos dijo 1040, 1060, pero bueno, el resto es una quema, sí, digamos, a ojo. Ahora, qué llamativo que a esa temperatura se mantenga tanto el brillo, porque el bruñido, si lo pasás mucho de los 900, ¿no? Es que no se mantiene, no se mantiene. Yo hice un curso con Maneno y le compré unos engobes que usaba él. Y no son como los engobes que preparamos nosotros. O sea, es mucho pigmento y no sé cuánto de arcilla. Sé que no usan flux en los engobes y son de una calidad, porque yo le compré, ya se me terminaron, pero tienen una calidad esos pigmentos. Yo no sé cómo están hechos, pero no sé, incluso se bruñe mucho más fácil. Porque son coloidales naturales. En José Luis Yemunaque, que muchos lo deben conocer porque estuvo en el Simposio de Avellaneda, que es el tercero de este grupo que nosotros no pudimos entrevistar porque no estaba en Chulucanas en ese momento,
cuando estuvo en el simposio, también tenía esos engobes maravillosos. Y yo me fui el sábado porque él dijo cómo iba a ser, cómo hacía los engobes. No lo dijo nunca, no lo dijo nunca, Ale. Y todos fuimos el sábado para escucharlo. Y terminó diciendo lo que creo que es verdad, que lo saca de un lugar, en determinado lugar de la Amazonia, y son coloides naturales, hay arcillas naturales que son coloides, entonces es como cuando nosotros hacemos las arcillas coloidales, la terra sigillata, que le llaman, y bueno, también habría que probar esto con terra sigillata, por ejemplo, no natural, sino hecha por nosotros. Yo la verdad que no lo probé, pero es algo que se puede tener en cuenta. Lo que pasa es que a veces la tierra sigilata no obtura cuando uno ahuma las piezas con tierra sigilata, atraviesa el engobe. Entonces no produce este efecto. Sí, porque la sigilata, eso es un curso de Joaquín, que hicimos que vinieron de España, vino Joaquín, no me acuerdo el apellido. Joaquín Miral. Para que no obture, la sigilata tiene que ir a menos de 900, creo que era 900 grados. En cuanto te pasás de esa temperatura, obtura, o sea que si la haces con sigilata, habría que tener el cuidado de ir más bajo que eso. Pero por ahí, haciendo un bizcocho bajo, sí, eso es cierto. El tema de bruñido, hola Ale. Hola. El tema de unir 3 veces o 3 días consecutivos es porque cuando uno bruñe la primera vez está en estado de cuero y la pieza brilla mucho, pero brilla por la humedad que tiene. El segundo día va eliminando un poco la humedad interna y el tercer día ya está totalmente seca y ahí es donde se obtiene el mayor brillo. A mí por lo menos eso me dio resultado. No para chulucanas, sino para piezas bruñidas. Por eso ellos le llaman a eso proceso de secado, porque justamente lo bruñen en estos estadios. No es que lo mantienen húmedo y lo siguen bruñendo. No. Lo van secando y lo van bruñendo. Sí. Y queda un brillo fantástico, la verdad que sí. Increíble, sí. ¿Sabés qué, Ale? Una de las cosas que decía Joaquín Vidal es que había que probar la arcilla con la que trabajabas, en qué punto obturaba. Cierto, entonces, en el punto que obturaba era donde vos podías aplicar otra sigilata encima y no ahumaba, o sea, hacías como una reserva. Primero había que obturar esa sigilata primera que pusiste, y en el caso de la de Chilabert, yo la tuve que mandar a más de 1000 para que obture. Si les interesa, yo tengo una muestrita de eso, de una obturada y una no. Si me esperan un segundo, se los muestro. Dale. Acá preguntan qué es obturar. Yo también pregunto, ¿qué es obturar? Nunca escuché. Bueno, cuando vos ponés la terra sigillata y la mandás al horno para ahumar, tiene ese proceso de que se ahuma todo lo que vos pusiste. Pero si vos querés poner otra sigilata encima, ahora va a mostrar a Alejandra una pieza lindísima, para hacer una máscara y que quede blanca una parte y negra la otra, necesitas tener la primera obturada. Es el cierre de los poros. Entonces, se obtura una y se ahuma la otra. Pero claro, el tema es que nosotros acá no sabíamos a qué temperatura, o sea, obturaba cada una. Él sabía porque trabajaba en España con sus arcillas, así que acá cada uno tiene que ir probando a ver hasta qué temperatura eso ocurre, ¿no? Pero bueno,
todo se puede probar. Sí. Y vos decías que con la bizcochada parte del brillo se perdía, ¿no? Parte del brillo de la... Eso Sí, estabas sí. diciendo. Eso por la pregunta de Belén. Ellos también pierden brillo, yo vi, en 2 talleres vi, en el de Maneno y en otro, cuando sale, lo levantan con grasa, ahí en el taller lo levantaban con pasta parecía como la pomada de zapatos incolora, pero no tenía olor, pero parecía eso. Entonces lo aplican y después lo lustran con trapo y el brillo aparece inmediatamente. Con cera, por con un poco de trampita, va. Con cera o cera de piso. Sí, trampa o no trampa, qué sé yo. Ellos lo usan también. Es una técnica. A mí me sirvió un poco esto para quitarme un prejuicio, ¿no? Porque uno no sé, yo como ceramista me parecía que la gente de un lugar con ancestros, digamos, ceramistas y alfareros, tenían que usar todo lo que la tierra les daba y nada más que eso. Y bueno, y ellos no, ellos quieren sus colores que la tierra no les da, y entonces lo compran, lo encargan en Lima, y bueno, y lograron así digamos, su imagen representativa, lo cual está muy bueno, ¿por qué no? Por supuesto. Sí, digo, en esa pureza que uno piensa que es todo a fuerza de... a mí me hizo mucha gracia, perdón, porque justo llegó alguien y no lo pude seguir, pero me acuerdo que también esperamos la charla de Yamunaque ese sábado último, que iba a decir cómo era la fórmula de los engobes, y no dijo nada, no la dio la fórmula de los engobes, ¿no? Entonces todos nos quedamos durante toda la semana que estuvimos viendo esa maravilla de piezas, y que verdaderamente, bueno, probablemente tuvieran algo de cera, ¿no? Un poco de ese brillo posterior a fuerza de darle y darle con, no sé, con un trapo de lana, qué sé yo. Y bienvenido sea, porque la pieza será maravillosa. Igual, sí, yo me fui ese sábado que me acuerdo que no sé qué tenía, suspendí todo porque iba finalmente a entender. Pero bueno, igual, si uno escuchaba con atención, son engobes coloidales naturales, evidentemente. ¿De dónde lo sacan? Y bueno, ese será su secreto, ¿no? Exactamente. Oíme, Alejandra, y vos una vez me habías dicho que en el mercado hay mucho trucho, ¿no? Que en realidad no están ahumados, sino que están medio pintados. Claro, como todo, eso yo ya lo vi en el 2003, la primera vez que fui, porque uno veía una pieza en el mercado, bueno, hermosísima, pero al lado una que valía, qué sé yo, poquísimo, y después en Lima hay mucha tienda, hermosas tiendas que venden objetos de arte y artesanía de primera calidad, por Barranco, por Miraflores, digamos, y tenían unos precios, pero, digamos, de obra cara. Y bueno, y cuando uno empieza a mirar y a mirar, vos ahí ves la calidad. Y pasó lo siguiente, yo en ese primer año me compré y le compré de regalo a mi hija un plato. Ella lo colgó en un lugar donde le daba el sol. Error, porque sabemos que todo el ahumado con el sol, con el tiempo se va, ¿no? Pero bueno, cuando se fue, pero sirvió, vino muy bien, porque cuando se fue el ahumado descubrimos que algunas cosas estaban corregidas con indeleble, con negro indeleble. Entonces el ahumado se fue y veíamos las rayas del indeleble. Y bueno, ahí está la diferencia de precios. Yo no había gastado mucho, la verdad. Qué bárbaro. Bueno, así que
Después, bueno, las piezas paleteadas tienen un precio, las piezas de colada tienen otro, o sea, ellos valoran un montón la técnica, o sea, un paleteado vale mucho, porque la verdad que cuesta mucho hacerlo y es tiempo. muy difícil. Así que bueno, no sé si... Alejandra, una pregunta. Sí. Hola Marilu. Hola. Saludo a todas mis amigas argentinas, a toditas. Hola. Tengo una pregunta, una curiosidad. No sé si te acuerdas, Vilma se debe acordar, una charla que dio Sonia, que fue a trabajar con, no sé, con el Ministerio de Cultura o algo así para ayudarles precisamente a mejorar aumentar su producción, mejorar. Y introdujeron el torno, porque en esa forma iban a producir más. Y mi pregunta es si tú has visto tornos eléctricos así en algún taller, porque yo tengo un amigo de Chulucanas y él dijo que fue lo peor que se pudo introducir porque con eso se va a perder la tradición del paleteado. ¿Tú viste tornos? En todos los talleres. Mira, viste. En todos los talleres. Y es comprensible porque, digamos, ellos pueden paletear y pueden hacer una pieza, digamos, una pieza por semana o cada 3 días, pero necesitan vivir, necesitan... Claro, subsistir. Entonces, lo que sí dicen es que no bajan la calidad. O sea, que el ahumado sea ahumado real, que no haya estas correcciones, digamos, truchas. Pero sí, hay tornos. Sí. Y como si fuera tan fácil el torno, ¿no? También tiene su técnica el torno. Bueno, una vez que lo aprendiste seguro, pero también tiene su trabajo y su tiempo de manufactura, ¿no? No es lo mismo que una colada. Claro, por eso son los diferentes precios, digamos, y el valor que le dan a cada una de las técnicas, ¿no? El precio de las fábricas era uno y el de los talleres chicos era otro. Sí. Otra pregunta, ¿no han utilizado hojas de eucalipto en lugar de mango? Porque lo que necesitan es hojas con resina. Sí, llevaron eucalipto a la Cárcova. Lo que no llevaron fue pinocha, ¿ves? Eso me quedó de Anita que dijo, pero eucalipto sí probaron y no... Yo he usado la de palta, porque como tengo un árbol de palta y anda bastante bien. Ajá. En Paso de los Libres, Ale, ¿te acordás? Usamos pinocha. Usaron pinocha los alumnos. Ah, no me acordaba, mira. Sí, porque había mucha. La palta también da buen color. De los que fuimos a La Pampa, ¿alguien se acuerda con qué lo hicimos en La Pampa? Con papel y qué más. Yo no me acuerdo. Yo tampoco, no me acuerdo. Ale, perdón, ¿y cuánto tiempo el ahumado? O sea, ¿cuánto tiempo poniéndole papel o poniéndole hojas en horas? Dependía, ellos decían que dependía del color que quisieran. Vieron que hay unos platos que no son negros, que son color como mar. Miren, acá tengo uno. ¿Ven? Mira qué belleza. Esto no es negro profundo. Acá ustedes lo ven negro profundo, pero es un marrón. No llega a ser negro como como lo de Maneno. Mirá. Esto es de Maneno, por ejemplo. Claro. Esto es negro, ¿ven? Sí, totalmente. Entonces, bueno, depende de la cantidad de tiempo, es la profundidad eso lo vimos en la Cárcova también. Ah, mira, Anita. Digamos, cuanto más tiempo, más negro. No, digo para orientar a quien lo quiere hacer, no sé, 2 horas, 3 horas. En La Pampa, cuando lo hicimos... Y no, en 3 horas lográs el negro, ¿eh?
Sí, hay que estar ahí, viste, al pie del cañón, tirando y tirando y... Por eso iba a decir yo, que cuando lo hicimos en La Pampa, habremos estado 3 horas, más o menos, íbamos tirando. Y quedó un negro bastante interesante, o sea, no un negro profundo, pero un negro intenso. Digamos que el que puede, el que tiene espacio, se podría hacer un horno de ahumado, como tienen ellos. O sea, yo nunca tuve, ahí en la Cárcova me sacaban volando. ¿Sí? O sea, hacíamos estos hornos que después desarmábamos y guardábamos. Pero por ahí se podría hacer un horno de ahumado. Entonces, todo eso es como mucho más cerrado, entonces se aprovecha mucho más el humo. En todo este tipo de horno se pierde mucho humo, entonces se hace más largo, pero si vos tenés algo más estanco, eso no me salía la palabra, bien estanco, entonces, bueno, el poco humo que tenés lo aprovechás. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, vamos terminando. Yo pediría un aplauso. ¿Cómo no? Por supuesto. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, interesantísimo. Gracias. Hoy, perdón, acá está mi hija María, la acabo de ver. Hola. María, hola. Hola, María. Hola. Bueno, mi compañera, ella fue mi compañera de aventura. Sí. ¿Querés agregar algo, María? No, me encantó rememorar el viaje, hacía mucho que no veía las fotos, divino. Estuvo muy bueno, realmente, sí. Bueno, te agradecemos un montón, Ale, la verdad que es sumamente interesante. Bueno, y yo les agradezco un montón a todos y además no puedo nombrar a todos, pero me encanta verlos y bueno, Adel, qué sé yo, gente que bueno, que me encanta conocer y verla acá y otras que conozco y Marilú, que hace cuánto que no nos vemos, otras que veo seguido pero que las quiero mucho, Vilma, Vane, bueno, nada, a todos, a todas. Muchísimas gracias. Bueno, Ariel. muy bien. Gracias a vos, Ale. Gracias. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima, Chao. en 15 días. En 15 días, ¿a quién tenemos, Ana? A Nancy Alvarado. Sí, de Tucumán, Alvarado de Tucumán. Bueno, los esperamos también entonces en 15 días. ¿Qué tema? Va a hablar sobre unas residencias que está haciendo para ceramistas. Muy bueno. Muy bien, gracias. Bueno, los esperamos. Gracias a todos. Gracias, Ale. Chao, Eli. Gracias, Chao, Ina. Chao. Cierre nomás. Chao a todos. Chao.